Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con Juan Ferrería, que además de ser su día, porque hoy es el día de San Juan, él es nuestro médico de cabecera todos los viernes. Venimos a conversar un rato sobre muchas cosas que creencias que uno tiene y que muchas veces no son reales. ¿Cómo va, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, nos había quedado una pregunta pendiente hace un par de viernes, que es si hablamos de la gripe A. Bueno, vos nos contabas muchísimos detalles sobre ello y nos preguntaban si se puede agarrar gripe A 2 veces. Como poder, sí se puede. Tenés que tener mucha mala suerte para agarrarte gripe A por el mismo virus, por la cantidad de serotipos que habíamos hablado del virus de la influenza. Sí. También debe haber pocos casos, ¿no? Muy pocos casos, y encima la persona que, presenta 2 veces gripe A y por el mismo virus, algún trastorno en la inmunidad debe tener, así que se tendría que estudiar más en profundidad ese caso. Bien, pero es muy difícil. Si hay alguien del otro lado que ha tenido gripe A 2 veces, a prestarle atención. Claro, y también esa gripe A se tendría que haber confirmado en esas 2 oportunidades, que es raro por lo que habíamos hablado, que no se estudian todos los casos de gripe. Así que es difícil saber si un paciente tuvo gripe A 2 veces, es medio difícil. Bien, bueno, en el día de hoy vamos a hacer autorreferencial, que esta semana hemos tenido algunos percances con el tema de la presión. Muchas cosas que se dicen cotidianamente en la calle. Por ejemplo, cuando te duele la cabeza, dicen, debes tener presión alta. Debes tener presión. Muchos dichos populares. Populares, y es muy frecuente la consulta a la guardia con eso. En realidad, el paciente que tiene dolor de cabeza y viene con un papelito con una presión arterial de 160/90. Y ya empieza a pensar que el dolor de cabeza es producto de la presión alta. No, lo más frecuente que sea al revés es que por el dolor de cabeza tenga ese valor de presión arterial. Es importante también ver el antecedente del paciente. Si el paciente es hipertenso, si no es hipertenso, y ahí evaluar. Pero en la mayoría de los casos, un paciente que tiene dolor de cabeza, que el término dolor de cabeza nosotros le decimos cefalea. Sí. Si la cefalea es producto de la presión arterial, generalmente son casos graves y severos. Generalmente la presión arterial nosotros la denominamos presión arterial reactiva al dolor. Si yo siempre pongo el mismo ejemplo, que te puse el ejemplo a vos también, sí, Juancho, el otro día. Si uno se aprieta los dedos con la puerta y yo ahí le tomo la presión arterial, la va a tener alta también. Y yo voy a decir, me duele el dedo, tengo presión arterial, o tengo la presión arterial y por eso me duele el dedo. No, es al revés. Por el dolor en el dedo yo tengo presión arterial. Lo mismo con el dolor de cabeza. Por el dolor de cabeza yo tengo presión arterial. Por eso generalmente yo lo que hago en la práctica diaria, generalmente lo que trato primero, si veo que la presión arterial no es responsable de ese dolor de cabeza, lo primero que hago es tratarle el dolor de cabeza. Una vez que el paciente, yo le trato el dolor de cabeza, no está con dolor de cabeza y le tomo la presión, si la presión sigue alta, bueno, ahí le trato la presión. Pero generalmente cuando el dolor de cabeza baja, se tranquiliza el paciente, la presión baja en la mayoría de los casos. Pasa también esto con el sangrado de la nariz. Por ahí a uno le cae una gotita de sangre en la nariz y dicen, debe ser la presión. Es que también piensan en la famosa válvula de escape, es la válvula de presión. Piensan que la nariz es una válvula de escape. Uno tiene la presión muy alta, sangra en la nariz y eso hace que, es lo mismo, pasa lo mismo. El sangrado venoso en la mayoría de los casos generalmente son sangrados venosos, no son sangrados arteriales. Si serían sangrados arteriales, que en los mínimos casos, ahí uno podría pensar que es la presión, pero en la mayoría de los casos los sangrados nasales, que nosotros los denominamos epistaxis, son generalmente sangrados venosos. La presión alta es lo mismo, a uno le sangra la nariz. Sería bueno hacer el ejercicio de que antes que le sangre la nariz, uno le tome la presión al paciente. Va a tener la presión normal. Le sangra la nariz, el paciente se asusta, porque el paciente es hipertenso, porque el paciente piensa, o el dicho popular dice que a uno le sangra la nariz porque la presión la tiene muy alta, se pone muy nervioso el paciente y se le dispara la presión. Es muy psicológico el tema de la presión, por lo que estoy escuchando. La verdad, el estado emocional del paciente influye mucho, por eso generalmente ahora se está tendiendo a la presión arterial no ser como muy estricto en el sentido de controlarla estrictamente al paciente que recién llega a la guardia o recién llega al consultorio, porque un paciente puede venir caminando, puede venir en auto
y estresado de alguna forma. Caminando ya la actividad física, si uno camina 3-4 cuadras, ya la presión fisiológicamente, normalmente aumenta. Entonces, si yo a un paciente que viene caminando a mi consultorio, no lo dejo esperar 15 minutos sentado, tranquilo, en reposo, yo le tomo la presión antes de esperar eso, y es lo más probable que la presión la tenga en valores normales altos, y ese paciente no quiere decir que sea hipertenso. Por eso, un solo registro aislado tomado de presión arterial alta, yo no puedo decir que ese paciente es hipertenso. Bien, ¿qué es normal? La presión, el valor lo ideal, normal. el valor ideal de presión es de máxima menos de 12 y de mínima menos de 85. Eso en paciente que no tiene diagnóstico de hipertensión. Esa es la presión arterial ideal. Después tenés una presión arterial que es normal alta, que va entre 120 y 135 y entre 80 y 85. Pero lo ideal en un paciente que no es hipertenso es entre menos de 120 de alta y menos de 80 de mínimo. ¿Y tiene que ver también con las edades? Tiene que ver con la edad. Una medida que tiene más edad. No, en realidad el corte para el paciente adulto, digamos, para los pacientes que veo yo, que yo no hago pediatría, para los pacientes que veo yo, que son pacientes adultos, generalmente el corte es 120-80. Lo que yo siempre digo, todo paciente no es igual, los objetivos terapéuticos varían. No es lo mismo un paciente joven, hipertenso, que tiene una expectativa de vida mayor que un paciente de 70 años con varias enfermedades. Bueno, uno ahí la expectativa de vida es diferente, entonces el objetivo en el paciente joven va a ser un poquito más, digamos, le va a apretar un poquito más que al paciente un poquito más anciano. Al paciente más anciano le va a permitir tener valores un poquitito más altos. En cambio, al paciente más joven lo va a hinchar un poquitito más para que llegar lo más cercano a 12-8. Y generalmente así, por eso los tratamientos son individualizados, se va individualizando al paciente. Nosotros no tenemos guías de tratamiento, pero generalmente las guías de tratamiento uno individualiza al paciente, cada paciente es diferente, tiene diferentes patologías asociadas. No es lo mismo yo, por ejemplo, un paciente joven no le voy a exigir tanto, le voy a exigir más que a un paciente anciano. Lo mismo pasa que con el tema de la diabetes y el valor de azúcar. El valor de azúcar a un anciano le voy a permitir un poquitito más que a un paciente joven. Todo eso por el tema de la expectativa de vida. Eso es importante. También es importante, bueno, en medicina se sabe, o por lo menos deberíamos saber y deberíamos tratar de cumplirlo a rajatabla, de no automedicarse. Pero, ¿qué pasa con esto? A mí me ha pasado que decís, tengo presión alta, y te dicen, yo tengo de mi tía o de mi abuela una pastillita, te la pones bajo la lengua y te la baja al toque. ¿Querés una? Y uno a veces dudás. O si no la tenés clara en esto, decís, sí, dame una para... Jamás. Eso no, eso es terrible porque generalmente ya no se están usando las drogas sublinguales, que son las que se ponen abajo de la lengua, más que nada para el tratamiento de la presión arterial, porque lo que produce es un descenso brusco de la presión arterial, y en algunos pacientes el descenso brusco puede traer complicaciones. No por ahí en pacientes jóvenes, pero en pacientes más ancianos. Ese tipo de medicación que se usa, que se pone abajo de la lengua, no se están utilizando ya. ¿Han quedado antiguo? ¿Ha quedado viejo el tratamiento? Demasiado. Hay otras cosas hoy. Pero, a ver, digamos, la automedicación, sí, como hablamos la otra vez de los antibióticos, es muy común eso. Si no, también tomate esta pastillita para tranquilizarte, que vas a dormir mejor. Eso también. Es difícil de controlar. Casi nunca hace bien. Hay muchas más posibilidades de que te haga mal de que te haga bien. Sí. Totalmente. Por lo tanto, tratar de siempre consultar a su médico. Con el tema, no sé si tiene que ver, lo hablábamos recién fuera de micrófono, no sé si va por el lado tuyo, pero con el tema de la presión en el ojo también, que se habla de la presión. Debes tener presión alta cuando se le pone el ojo rojo a uno, por ejemplo. Una cosa es la presión arterial sistémica, que es la presión arterial que uno mide en el bracito, y otra cosa es la presión que se mide en el ojo. Son dos cosas diferentes. Uno puede tener hipertensión arterial y tener la presión ocular normal, y uno puede tener presión ocular alta y la presión arterial normal. Son dos cosas diferentes. Son diferentes. Generalmente, en la mayoría de los casos,
cuando hay una irritación conjuntival no es producto de la presión arterial, es lo mismo. Son dichos que uno cuando piensa que se le pone rojo el ojo, tendrás la presión alta. No, por Nada favor. que ver. No. Nada que ver. Bien, bueno. Estas cosas te sacan, ¿viste? Es que es bueno esto de aclarar para que la gente no se asuste y no, digamos... no genere. no genere miedo y no... Porque si no después va a la guardia pensando y bueno, y se genera mucha demanda y por ahí son cosas que no. Primero, bueno, tranquilícese, si tiene la presión alta, quédese tranquila, que se la vuelva a tomar a la media hora, que uno se sienta más tranquilo. Si fue a hacer un mandado una señora o un señor fue a hacer, hizo un poco de actividad física, que se tranquilice, a la media hora se la vuelva a tomar. A veces la presión arterial no apura. Cuando apura la presión arterial son casos graves y no es en la mayoría de los casos. Bien. Y con respecto a tomarse la presión, el otro día estábamos hablando y con esto para cerrar el tema de la presión, recuerden que esta charla la subimos también a nuestro canal de YouTube para que la puedan escuchar, para que la puedan ver, porque nos preguntaban sobre la gripe A el otro día y decíamos, bueno, la tienen en YouTube, ahí buscan Actitud 92.5, en este caso gripe A, en este caso pueden buscar presión y la van a encontrar. La charla con Juan Ferrería sobre los diferentes temas. El tema de tomarse la presión, el otro día hay diferentes aparatitos y hay uno que se toma en la muñeca. Claro, tenés los electrónicos y los que son los manuales. Sí. Los mejores son los manuales, ¿eh? Y generalmente el que se toma en el brazo. Los electrónicos hay diferentes, hay hasta uno que se mide en el dedo, digamos, no son buenos, ni el que se mide en el dedo ni el que se mide en la muñeca, sí el que se mide el electrónico en el brazo. En ese sí dan valores de presión más parecidos a los valores que tomamos nosotros con el manual. Lo mejor es tener el tensiómetro manual, medirse la presión y no estar tan pendiente. No estar pendiente. Todo el día pensando en la presión, porque si uno está todo el día pensando en la presión no va a bajar. Eso, claro, digamos, uno tiene que tratar de ser no tan obsesivo con la presión arterial. Es difícil igual. Sí. Es difícil. No, esto no quiere decir que uno no. Sí, se tiene que hacer controles, eso seguro. Pero no estar todo el día pensando, porque si uno está todo el día pensando en la presión no va a bajar. Perfecto. No sé por qué se ríen. No, me están haciendo seña acá porque yo me despierto y digo, ¿cómo tendré la presión? No te dije, flaco, que no pensés en la presión. Después vengo acá, está Pocho y ya me sube la presión. No, pero está bueno aclarar que cuando uno tiene la presión, digamos, se le hizo diagnóstico de hipertensión arterial, se le indicó tratamiento, bueno, ahí sí hacer un control regular de la presión. Y una vez que la presión esté controlada con el tratamiento, no es necesario que se midan la presión todos los días. Generalmente, ¿Y uno se puede medir solo? No se aconseja, no. Uy, No, es porque va a falsear los valores, porque por ahí uno va... Se hace trampa. Sí, puede ser. Está bien. No, Bueno. lo ideal es que otra persona mida la presión. Eso es lo ideal. Muy bien. Bueno, Juan, interesantísima la charla como siempre. Juan, muchas gracias. No, gracias a vos. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.